muy agradecido del convite que me ha hecho el señor editor, la señora autora. La verdad que me gustó mucho y me gusta mucho estar acá y sobre todo con este libro y con el OPA. Yo cuando me enteré ahí, creo que sí, me enviaron la data para la radio. Cuando me enteré de la aparición de este libro, yo sabía que me iba a gustar, un poco por la importancia que ha tenido el OPA, los Bartoluso, Rada, yo que sé, Cantón Bebí de mi vida, y en parte también por la autora, porque recordaba una charla sobre una película suya. Al principio estaba medio confundido si había sido una película, había sido una novela, pero después sí, apenas me encontré con ella, sí, recordé perfectamente una película que también tenía sus peculiaridades y su originalidad. Así que yo sabía que me iba a gustar. Por supuesto que cuando lo leí me sorprendí mucho, me gustó mucho más de lo que yo pensaba. Realmente hay mucho aporte, hay mucho laburo riguroso en cuanto a elaboraciones de contextos, investigación. Además, bueno, tiene una prosa muy agradable, se lee muy bien, se disfruta mucho todo lo que hay ahí. Y lo de Lopa, yo estuve muy identificado con todo el proceso de Lopa. Fue una especie de rara ave, porque fuimos muy pocos los que nos fuimos enterando más o menos de la existencia del grupo en Estados Unidos, un poco por la la edición del disco Finger de Hito Moreira, Finger, Dedo. Decíamos, mirá, además nosotros en esa época pensábamos que Rada lo era acá, ¿no? Creo que ya andaba por Argentina, pero lo era acá, era un crack, ¿no? Un tipo muy famoso, popular, qué sé yo. Al principio no nos extrañó mucho. Un músico brasileño de la talla de Hito Moreira saca un disco, le ponen el nombre de una composición de él y de Uceta. Entonces realmente, bueno, ya ahí ya nos enganchamos. Había un solo disco, yo trabajaba en la 30, era de Carlitos Martín, y él nos lo prestaba. Creo que ese disco lo gastamos. Bueno, y después el proceso restante, el Golden Wings, cómo empezó a llegar la información, cómo aparecieron esos discos acá, traídos por un sello importante como RCA. Y también, yo siempre le di mucha importancia, genéricamente hablando, ¿no? al Cantón Bebí. Tengo un libro que se llama así. Durante años un espacio radial mío ha viajado por varios medios en los que trabajé, que todavía lo tengo, que se llama Cantón Bebí. Entonces estaba muy jugado a eso, en una época donde ya nadie le daba mucha pelota. Todo el fenómeno de Totem, Siglo, toda aquella movida rockera de los 70, la dictadura fue una de las tantas cosas que borró con un plumazo. Lo que estaba de moda en aquel momento era el canto popular, y tenía muchos espacios. Era increíble, yo me pongo a pensar, era increíble la cantidad de radios en distintas partes de todo el Uruguay, en el interior mismo, que pasaban canto popular, los que iban cantando, rumbo. Después, bueno, todos los del interior, ¿no? Una cosa realmente impresionante. Pero yo conservé ese espíritu que había sido tan fuerte en los 70, con estos espacios de Cantón Bebí, y bueno, un poco con Castillo, con Rubén Castillo, con Martins. Mantuvimos la difusión de todo eso que se había generado en esa época, todos esos discos que habían salido hasta antes del 73, y estos que fueron apareciendo, bueno, lo fuimos llevando de suyo, ¿no? Y cuando ellos vienen en el 80, y como nosotros le dábamos mucha importancia y teníamos muchos oyentes que les gustaba eso, que era bastante exclusivo de 2 o 3 programas, creo que éramos muy poquitos, pero queríamos hacer un servicio a esos oyentes. Y bueno, vinieron, sabíamos que primero iban a actuar en la Argentina, entonces fuimos a la Argentina, lo andábamos siguiendo tipo movilero por unos caseteros que grabábamos notas. Bueno, viví mucho la presencia de ellos ahí en la Argentina, en el Obra. Bueno, después la cumbre
plaza, acá, bueno, pero esos encuentros extraños también, me apareció Mateo, me apareció Jaime Rock, qué sé yo, que está muy bien planteado acá en el libro, ¿no? Así que bueno, yo cuando aparecen este tipo de cosas yo me tiro de cabeza, pero le agradezco y mucho a Ana ese trabajo tan exhaustivo, tan bonitamente planteado, además, nos meten en unos cuantos mundos, o sea, hay como 3 o 4 libros en uno, relacionados con lo mismo y con Se me fue un poco la mano, ¿no? No, pero es que eso es lo otro fantástico de esta mujer, porque escribe cosas muy profundas, siempre va un paso más, un paso más, un paso más en el campo de la investigación, lo mismo, un paso más, un paso más, un paso más en lo que hace al contexto. Ya con este contexto está todo bien, pero ella le pone otro poco más y después otro poco más. Yo no la veo muy conforme nunca cuando se pone a elaborar eso. Entonces es fascinante, ¿no? Porque todo lo que uno aprende ahí y se entera es fantástico. Es fantástico, yo qué sé, cómo expresa todo lo que era la vida de estos muchachos. En las cosas que escribí yo siempre ponía muchachos de barrio, ¿no? Pero muchachos de barrio, de un barrio muy especial como es la Comercial. Hay un tratado sobre la Comercial en este libro, ¿no? Es realmente fantástico eso. Y acá aparecen estos personajes como personajes de novela, porque además, bueno, eran locos por las motos, hacían esas juntadas para jugar al fútbol, que ha sido una de las características de ellos hasta ahora, ¿no? Hoy Hugo Fantoruso, que parece que tuviera 40 años, no los 80 que cumplió, sigue siendo un muchacho de barrio, ¿no? En su manera de relacionarse con todo el mundo, de manejarse, ¿no? Esa cosa es una característica. Bueno, me encantó eso y ahora voy a apuntar algo a Ana. Y me encantó, bueno, otro mundo que era un mundo muy importante en la época era el del exilio. Ella fue exiliada, ¿no? Ella viajó al exterior, tú la tuviste por Venezuela y no me acuerdo de qué país. Sí, en particular, a ver, quiero aclarar, lo hago en el libro y lo quiero hacer acá también, que esta palabra de exilio, sobre todo para nuestro país, es un poco confusa, ¿verdad? Porque se suele asociar al exilio político, ¿verdad? En el caso tanto de mis protagonistas del libro, que son los autores de este disco, como el mío, sí, no se trataba de un exilio político, sino de un exilio voluntario que estaba determinado por una serie de factores más o menos personales. En el caso de ellos, quizás, pero yo no estoy segura de que fuera solo eso, había un factor económico bastante preponderante, porque al ser músicos, al haberse desarmado su proyecto anterior, que era, por si lo conocen los más veteranos, los Shakers, ellos estando acá ya sin tener este proyecto, bueno, se tienen que ganar la vida directamente. Y bueno, quien funda el trío OPA, no sé por qué le decís el OPA. El OPA Trío, el conjunto. Me hablé de trío. No, me hacía gracia. Bueno, pero después me entero en tu libro esa etapa, yo me la perdí, que el momento post Magic Time, hay incorporaciones, si pasa a ser un cuarteto, bueno, Conrado ya de alguna manera lo era, pero después conforman un cuarteto y hasta un quinteto, con Pedro de Boni, con otros genios. Claro. Sí, Pedro de Boni, que se quedó en Estados Unidos, sí, allí un pianista uruguayo que también emigró cuando era muy joven, pero que siempre se mantuvo en contacto con estos círculos de músicos uruguayos en Estados Unidos, viniendo a veces para acá, pero sobre todo en Estados Unidos. Sí, porque por un lado me interesó, creo que esto constituye un eje en el relato, por un lado me interesó indagar en los orígenes de ese disco del que hablo, cómo ese disco llega a existir, porque, y es verdad que me voy muy atrás, porque comienzo con los protagonistas niños en el barrio que los une, ¿verdad? O sea, este trío surge porque ellos son
unos vecinos de pocas esquinas del mismo barrio, pero luego me interesó saber qué pasó con ellos después de este disco, ¿verdad? Porque el disco este sí marca un hito en sus vidas. Totalmente. Y el grupo como tal, OPA, prácticamente se desarma, ¿no? Los integrantes del grupo en sí mismo, cuando se graba el disco, se desperdigan, ¿no? Muy interesante no se constituye, el diálogo ¿no? que tenés con Hugo a propósito de Sí, eso, ¿no? sí. Hay cierta desazón en esa parte, ¿no? Como diciendo, ¿por qué nos faltó un productor, actuaciones, ¿no? Es decir, es raro, ¿no? Hugo tiene mucha desazón respecto a esa época y a épocas anteriores incluso, algo que es un poco desconcertante porque claro, nosotros lo vemos quizás desde otro lugar y bueno, vemos su éxito y no vemos estas etapas dolorosas por las que evidentemente pasó y que al parecer no termina de aceptar. Sí, había un grupo de personas talentosas que consiguieron realizar dos productos muy interesantes, que son los dos discos de OPA, Golden Wings, el anterior, y Magic Time, del que hablo en el libro, y nunca se constituye como grupo, no tiene un productor, no tiene un manager que haga lo que se debe hacer para que cualquier artista de la música se haga famoso, que es, bueno, Claro. conciertos, eventos. Para miles de personas, ¿no? Claro, ellos vuelven a los boliches, además, ¿no? Ellos además salen de los boliches, porque ellos tocaban en un boliche, en un restaurante de italoamericanos. Y que tenés que hablar del dueño también, tenés que contar algo. Sí, ese es un pequeño capítulo Muy sui bueno, generis. fuiste muy a fondo ahí. Muy bien. Tuve un poco de suerte también en esa parte de la investigación. Ellos, como creo que te lo comentaba, Ringo Tielman, que es el bajista de este grupo, que quizás porque él no transitó un camino de la fama posterior a todo esto, él tiene muchísimos recuerdos muy minuciosos y recuerda muy bien este restaurante en el que nace este trío, ¿no? Y que en definitiva es lo que lleva a estos discos, porque es allí que el brasileño Ayrton Moreira los ve tocando entre las mesas y entre los mozos que sirven comida y vasos de whisky y los convoca para grabar, ¿verdad? Entonces Ringo, cuando me describe este lugar, este restaurante, siempre dice, y eran medio mafiongos, ¿viste? Queriendo decir que, bueno, eran unos italoamericanos. De medio nada. Sí, y me dio curiosidad, porque, bueno, tenía un par de datos sobre este restaurante, y encontré algo muy contundente, que son interrogatorios del Senado de Estados Unidos en los años 70 a unos delincuentes que efectivamente se reunían y hacían negocios con los dueños del restaurante en el que tocaba OPA. OPA, sí, se llamaba OPA ya en ese momento. Y bueno, encontré estos documentos que en sí no tienen nada que ver con el disco, pero que nos dan un poco la idea de cuál era este ambiente en el que se movían nuestros protagonistas en aquel entonces. Que laburaron muy bien, estaban contentos ellos ahí con el trabajo. Ellos estaban contentos. Hacían mucha música en general, ¿no? Pop, rock, mucho Beatles, y veo que te cuentan ahí que había mucha gente interesada en ir a ver a unos tipos que tocaban muy parecido a los Beatles. Que invitaban prácticamente. Bueno, eso les venía de Jake, sin lugar a dudas, ¿no? Pero digo, como el llamado era un poco ese, ¿no? Es decir, para que fuera la gente. Pero lo interesante del caso es que en los ratos, cuando avanzaba la noche y la madrugada y quedaba menos gente, ahí aparecían también incluso músicos importantes, ¿no? Porque ahí, bueno, estaban todos en la vuelta, básicamente, ¿no? Nombres importantes del jazz y los iban a ver. Los tomaron como un grupo de culto. Esa fue la parte más curiosa de esta historia del restaurante, que por un lado era este restaurante mafiongo, para citar a Ringo, de personas X que
iban a tomar un whisky, que iban a comer un plato de pasta con una buena salsa, pero también iban los músicos cuando se retiraba un poco todo este público general y iban a escuchar al trío. Entonces ese era el momento en el que ellos daban rienda suelta a sus creaciones y a sus improvisaciones. Y no olvidemos que en aquel momento ya la música de fusión, ¿verdad?, ya estaba avanzando, ya había empezado a ganar mucho terreno en Estados Unidos. Sí, ese es el ámbito de sí. ellos. Exacto, entonces había una aceptación no masiva, digamos que lo masivo todavía era, bueno, esto que le llaman los 40 principales, la música de la radio, que ellos tocaban para complacer al público, la música de Beatles, que seguía siendo popularísima, por supuesto, en aquel entonces, que ellos imitaban con total soltura, pero luego, cuando iba entrando la madrugada, llegaban músicos de jazz del ambiente de Nueva York y se quedaban a escuchar a estos nuestros héroes. En esa época, años 76, 77, todavía la música de fusión no se le llamaba de fusión, todavía se le llamaba jazz rock. Y ahí estaban los Chick Corea, Stanton Forever, bueno, toda una legión, eran muchos, bueno, Herbie Hancock, y ellos entran en ese de alguna, de Cotelete, pero entran ahí, es ese ámbito el que de alguna u otra manera los recibe bien. Yo he escuchado comentarios muy elogiosos del propio Chick Corea, claro, así que realmente entraron como unos más, faltó llenar estadios y esas cosas, ¿no? Lo que hablaba recién Ana. Pero sí, entran ahí en el momento de auge de esa corriente que después pasa a ser lo que bueno, hoy conocemos como la música de fusión. Y entraron tranquilamente, fueron aceptados como cualquier otro, ¿no? Pero fue muy importante la mano de Airto. Con Airto, si querés comentar la cara A y la cara B, o la otra cara de la luna, pero Airto en realidad está muy peleado, sobre todo con Hugo, pero yo le estaría muy agradecido. Yo lo conocí a Airto Moreira en Río de Janeiro, en el Festival de Jazz del año 80, y obviamente les quería el tema de Fatoruso y Europa, y él habló con mucha admiración y con mucho respeto de los Fatorusos, de lo bien que habían trabajado, de los buenos músicos que eran. Primero los incorpora a su propio grupo, ¿no? Cuando hace giras con él y con Flora. Lo que pasó fue que Airto, que era un músico brasileño, él había ya, y su mujer, que era una cantante de jazz brasileña, estaban pisando muy fuerte en este nuevo mundo de la fusión en Estados Unidos. Sobre todo Flora, ¿verdad? Sí. Ella como cantante tenía, a ver, dentro de ese mundo, ¿no?, que no era el mainstream, esto creo que hay que subrayarlo, era quizás para amantes de ese tipo de música, pero que iba avanzando rápidamente. Airto introdujo una serie de recursos que hasta el momento eran totalmente desconocidos, la percusión brasileña, la percusión con objetos, con todo tipo de objetos que en ese ámbito del primer jazz rock y la primera fusión estadounidense al parecer causó furor, y luego el canto de Flora Purim, que era muy particular también, que empleaba o recurría a cierto tipo de sonidos muy corporales, era todo muy novedoso. Ponía la voz como un instrumento más, ¿no? Era un poco, dialogaba con los otros instrumentos, muy buena. Sí, mucho antes de todo esto, yo recuerdo que escuché mucho a Airto y Flora y que me gustaba muchísimo el trabajo que hacían. No, ella era una vocalista de jazz ya bastante importante, ¿no? Y bueno, también tenía esa cuota parte de lo brasileño, ¿no? Que realmente impactaba desde la bossa nova adelante, ¿no? Estaba la bossa nova, y también algo que me comentó el propio
propio Ringo Tillman, él me comentó que en realidad lo que ellos hacían en Estados Unidos era percibido como Brazilian jazz, o sea, como jazz brasileño. Pero lo brasileño ya tenía un lugar en todo ese mundo de la música. Incluso ya tenía un lugar desde, recordarán seguramente muchos a esta Carmen Miranda, una señora que salía con un cesto de frutas en la cabeza. O sea, ya ella había dejado una huella de lo brasileño y después, bueno, la bossa nova, ¿no? Entonces ya había una puerta abierta, sí. Claro, habían abierto un camino. Nombraste varias veces a Ringo Tillman, y esa es otra de las cosas que me llamó mucho la atención. Es un hallazgo de tu parte. Primero porque, bueno, planteaste claramente, un tipo que conserva muy bien la memoria, sobre todo porque se fue para Estados Unidos y no volvió nunca más. Entonces los recuerdos están muy vivos. Pero nosotros hemos indagado bastante, hemos hecho muchos reportajes sobre OPA, Caruso, en fin. A Hugo, también a Osvaldo. Con Osvaldo también se habló mucho, fue un gran difusor de la obra de OPA, Rada, ¿no? Los teníamos muy a mano acá y hablamos mucho. Pero bueno, los puntos de vista de Ringo son bárbaros. Y aportan novedades que no las habían aportado antes nuestros otros entrevistados. Son personalidades muy diferentes. Bueno, Ringo sí es mi héroe, pero es mi antihéroe, porque él es una especie de antihéroe, ¿verdad? No es el músico famoso, no es el adorado Fatoruso. No trabajé nunca, me dijo. Nunca fui. En Estados Unidos jugué al fútbol y hice música. No trabajé nunca. No, trabajó. De mecánico y cosas, sí, pero bueno, sí, trabajó de carnicero. Siempre jorobaba con eso. Sí, tuvo trabajo, bueno, los típicos trabajos de un inmigrante uruguayo en aquellos años. Parece que había una carnicería en particular que los recibía con los brazos abiertos. Además era bueno, esto lo cuento también en el libro, mucho spoiler, ¿no? Pero había una carnicería alemana que los recibía con los brazos abiertos. Además Tillman, con su apellido alemán, fue recibido aún mejor. Pero los típicos trabajos del inmigrante, ¿no? Que llega a un lugar y se gana la vida con lo que sea y luego va encontrando su nicho, bueno, lo que le interesa hacer, que es la música. Pero Ringo hasta jugó al fútbol por dinero en Estados Unidos. Era algo que, era algo que... Pero sí, yo creo que trabajó bastante. Y bueno, Ringo es mi perla, porque trabajé muchísimo con él, trabajé especialmente con él para esta investigación sobre Magic Time, justamente por eso, porque es aquel que nunca jamás habló, ¿no? Entonces me interesaba muy particularmente concentrarme en su figura y estoy muy satisfecha de haberlo hecho así. Muy lindo lo que te dice Hugo de la aparición de Rada en Estados Unidos para la grabación del disco, ¿no? Decir algo así como que nunca hubiera sido lo mismo ese disco sin la presencia de él, que entró en nuestras vidas como una especie de... ¿no? Como una ráfaga. Como una ráfaga. A ver, en sus vidas no, porque Rada era amigo tanto de Ringo como de Hugo, también desde muy jóvenes. Con Ringo sé que jugaron al fútbol juntos cuando eran adolescentes, acá en la Comercial. Entonces no es que entrara en sus vidas, pero entró en la grabación del disco, porque el disco anterior de OPA se había grabado sin Rada, porque Rada no estaba. Casualmente, según cuentan, Rada llegó a Estados Unidos, o pasó, como dice Hugo Fatoruso, por Estados Unidos, justo en el momento en el que estaba planificada la grabación del segundo disco, Magic Time. Y esta gente hacía muchas cosas de manera muy improvisada, ¿verdad? Entonces, parece que tenían un plan totalmente distinto en un principio, pero cuando llegó Rada, decidieron grabar otros temas, incluyéndolo a Rada, y un par de ellos son temas de Rada.
Y eran temas con los que venían trabajando además a través de casetes que se mandaban por correo de un lado a otro. Rada golpeaba una mesa de repente, ¿no? Le mandaba algún toque. Bueno, porque no tenían instrumentos. En aquel entonces hay que pensar que no había computadoras con programas para componer como hay hoy, y cualquiera puede componer algo si más o menos maneja un Logic o cualquier cosa de estas. En aquel momento no tenían nada de eso, ni tampoco tenían realmente instrumentos porque no estaba a su alcance. Entonces cantaban, así lo cuentan ambos, cantaban, se acompañaban dando golpecitos en algún mueble, y se mandaban estos cassettes por correo desde Alemania, donde estaba Rada, a Estados Unidos, donde estaba Fattoruso, y así iban armando temas, algo que bueno, para nosotros hoy creo que es totalmente inimaginable componer algo de esa forma. Entonces sí, sorprende que esos temas hayan sido compuestos de una manera tan precaria, ¿no? Pero según lo cuentan fue así. En el disco tiene un trabajo muy importante el guitarrista norteamericano, y también veo un amplio destaque tuyo presentándolo, quien es, por lo general, yo he leído poco y nada de Barry. Sí, pero es un guitarrista reconocido. A ver, digo, no es famosísimo, es reconocido. Pero lo que veo, Magic Time, ¿no? El álbum, ¿no? Que tiene, queda clara la importancia que tuvo el tipo, ¿no? La grabación y los temas. La grabación la tuvo, y me interesó un poco su personaje. Bueno, además me puse en contacto con él, y hubo dos cosas. La primera fue que Ringo, siempre vuelvo a Ringo, Ringo recordaba cómo Barry, que en el momento de la grabación era muy joven, había ido con su mamá a la grabación. Entonces esto me hizo como una cierta gracia, porque bueno, no es lo que imaginábamos de un músico que concurra con su mamá a grabar un disco. Ringo me contó esto, me puse en contacto con Barry, y bueno, así me enteré de más cosas de su vida, y él además publica algunos recuerdos, también un poco amargos, sobre su vida de músico, que me interesó incluir porque creo que muchas veces se cae en lo que hace a comentarios, textos o películas sobre música. Se cae como en una especie de halago constante por lo mucho que nos gusta, que nos puede entretener algo musical, pero en definitiva hay seres humanos detrás, ¿no? Los que han creado todo eso son seres humanos. Entonces, bueno, quizás son vicios de mi otra actividad, pero me gusta descubrir también esas facetas, decir grises quizá suene mal, pero bueno, más humanas, más oscuras, que todos tenemos, y quería darle como ese tipo de forma a mi trabajo, ¿no? Que no fuera un halago constante de lo maravilloso que es el disco, que lo es, a mi entender, pero que estuvieran esas personas, ¿no? Detrás. Tu libro me dio para reflexionar en el padre de Hugo y Osvaldo. Contás una anécdota ahí que de muy chiquito lo lleva a Hugo a ver a Armstrong con 12 años, que bueno, me parece que ese tiene que haber sido un elemento muy importante para el futuro de Hugo. Pero el que lo lleva es el padre, el que era admirador de Louis Armstrong era el padre. El padre arma un trío con ellos dos, el trío Fattoruso, bueno, tocando ese bajo tan raro con una lata, un palo. Pero en el otro libro de los Shakers, que vos lo citás por acá, de los argentinos, aparece en varias fotos el padre cuando los Shakers están famosos o cuando van a firmar un contrato. Bueno, siempre está el padre atrás. Incluso alguna foto que vi de Opa en Estados Unidos, ahí está el viejo también, en algún momento con ellos, ¿no? Así como que me da la impresión de que fue un impulso importante para que se metieran en esta historia
primero para que arrancaran para el Hot Club, ¿no? Que es una academia de formación increíble, todo lo que salió de ahí. Segundo, para que arrancaran a hacer eso que hicieron con los Shakers, ¿no? No tiene mucho que ver con tu libro, pero me dio para pensar en ese padre a raíz de lo que leía, ¿no? Sí, lo que pasa es que justamente el tema del padre de los Fattoruso, si bien lo nombro porque estoy segura de que tuvo una incidencia muy importante en la carrera musical y además era una especie de manager, al parecer, ya cuando ellos eran muy niños. Creo que tenía un amor evidente por la música y luego empujó a sus hijos, ¿sí?, a que siguieran ese camino. Pero debo decir y confesar que la anécdota de Armstrong en realidad la tomo de otra fuente. No es verdaderamente fruto de mi investigación, sino de unos jóvenes conocidos que entrevistaron a Hugo para un podcast, unos pequeños videos de YouTube. Y bueno, como uno de ellos es conocido, lo he seguido, entonces vi esta pequeña entrevista en la que Hugo Fattoruso contaba esto. Y me interesó, sí, investigar un poco sobre ese paso de Armstrong por Buenos Aires y por Montevideo, porque hay, cuento una serie de anécdotas interesantes, pero ya te digo, yo no investigué particularmente la figura del padre de los Fattoruso, que seguramente tuvo un papel muy importante. Sí. No se pierdan, eso sí tienen que leerlo a fondo, porque el análisis que hace de cada uno de los temas, con detalles, fichas, quién participar, duración, todo, lo demás hay un análisis muy disfrutable que acompañándote con el disco al lado, me da la sensación de que debe ser doblemente placentero. Como es característica de toda la parte narrativa del libro, ahí escarba, tiene buena oreja Ana para analizar un disco de esto. Yo pienso que en cualquier momento te citan para analizar otro. ¿Qué decís? No, ese fue un análisis. A ver, era de rigor, creo yo, hablar de los temas del disco, porque tuve la sensación de que si yo me concentraba, en todo lo que me he concentrado, que son, los orígenes, las raíces, hay ensayos sobre la memoria, sobre toda una serie de temas aledaños al disco. Me pareció que quedaba un poco en deuda con el lector, ¿verdad? Que espera encontrar algo muy concretamente sobre los temas del disco. Pero yo no soy una musicóloga, dudo que me citen para analizar discos, pero sí quise hacer un análisis, pero fue un análisis muy visceral, muy emocional, de lo que me sugieren esos temas musicales. Al oírlos, sí, muchísimas veces, y al oírlos especialmente para hacer este trabajo, pero no hay un análisis musicológico, es un análisis más bien visceral y emocional de lo que sugieren, ¿no? Quizá por asociación, ¿no? Preguntándome un poco qué pasa por la mente y las emociones de uno cuando uno escucha música que le gusta. Qué es lo que va interpretando, ¿no? Porque al ser la más abstracta de las artes, es muchas veces muy difícil poner en palabras cuáles son las sensaciones o las emociones que te produce la música. Intenté eso. Nos está haciendo señas ya el señor editor, tenemos que ir redondeando, pero maravilloso, me encantó realmente. Lo sigo repasando, voy al final. Está bárbaro también cierta cronología de la historia del candombe, que también, en eso de buscar contextos, está también esa parte, no podía faltar, está también, y está muy rigurosa con prácticamente todo lo demás. Así que quedan muchas cosas, aparecen esposas,
aparecen matrimonios, aparecen divorcios, aparecen las relaciones allí de los músicos con sus esposas, algunas también mujeres que provenían del ámbito de la música, bueno, y no solamente de acá de Uruguay, sino de los vínculos, ¿no? Brasil, bueno, Carol Moore, por supuesto que cuando viene para acá Europa, viene como esposa de Osvaldo. Así que bueno, hay mucho para leer, y reitero, los personajes en determinados momentos del libro, en la comercial, un poco por el medio, en fin, parecen personajes de novela, parecen personajes de ficción. Así que realmente está todo, para mi gusto, está impecable. Así que te deseo mucho éxito. Me alegra mucho y va a ser que muy tu bueno. apreciación sea tan positiva. Va a ser muy bueno que